Bienvenido al canal Enigmas de la Biblia. Dios les bendiga. Pon a prueba tus conocimientos con nuestro cuestionario bíblico de 66 preguntas de todos los libros de la Biblia en niveles fácil, medio y difícil. Pero antes de comenzar, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que podamos llevar la palabra de Dios a más personas. ¿Empezamos? Pregunta 1. ¿Qué siervo de Abraham sería el heredero si no tuviera hijos? A. Lot. B. Melquisedec. C. Escol. D. Eliezer. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Eliezer. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el damasceno? Génesis capítulo 15, versículo 2. Pregunta 2. ¿Qué fiesta religiosa surgió cuando los judíos salieron de Egipto? A. Yom Kippur. B. Pascua. C. Pentecostés. D. Tabernáculos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Pascua. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo capítulo 12, versículo 27. Pregunta 3. ¿Cómo murieron Nadab y Abiú cuando ofrecieron fuego extraño en el templo? A. Quemados. B. Enterrados. C. Triturados. D. Envenenados. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Quemados. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó, y murieron delante de Jehová. Levítico capítulo 10, versículo 2. Pregunta 4. ¿Qué frutos dio la vara de Aarón cuando floreció? A. Almendras. B. Higos. C. Granadas. D. Manzanas. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Almendras. Y aconteció que al día siguiente fue Moisés al tabernáculo del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Números capítulo 17, versículo 8. Pregunta 5. ¿Qué representaban respectivamente los montes Gerizim y Ebal? A. Salud y enfermedad. B. Victoria y derrota. C. Guerra y paz. D. Bendición y maldición. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Bendición y maldición. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Deuteronomio capítulo 11, versículo 29. Pregunta 6. ¿Qué personas se hicieron pasar por embajadores para pactar con el pueblo de Israel para que no los mataran? A. Amorreos. B. Gabaonitas. C. Fereceos. D. Jebuseos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Gabaonitas. Referencia bíblica. Josué capítulo 9, versículos 1 a 4. Pregunta 7. ¿Qué comandante de Israel dijo que solo iría a la batalla si le acompañaba una mujer? A. Jair. B. Gedeón. C. Barak. D. Jefté. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Barak. Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré.
Jueces capítulo 4, versículo 8. Pregunta 8. ¿Qué grano recogió Ruth en los campos de Booz? A. Trigo. D. Maíz. C. Soja. D. Cebada. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Cebada. Así regresó Noemí, y con ella su nuera, Ruth, la moabita. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Ruth capítulo 1, versículo 22. Pregunta 9. ¿Qué le ocurrió a Elí cuando se enteró de que el arca había sido tomada por los filisteos? A. Se desmayó. B. Se cayó de la silla. C. Fue al templo. D. Salió de la ciudad. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Se cayó de la silla. Cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, pues era hombre viejo y pesado. Había sido juez en Israel durante 40 años. Primer libro de Samuel capítulo 4, versículo 18. Pregunta 10. ¿Quién era el hombre que arrojó piedras y maldijo a David mientras huía? A. Siba. B. Mefiboset. C. Abisai. D. Simei. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Simei. Cuando el rey David llegó a Bahurim, salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei hijo de Gera. Iba maldiciendo. Segundo libro de Samuel capítulo 16, versículo 5. Pregunta 11. ¿Qué rey sucedió a Roboam en el reino de Judá? A. Abiam. B. Acab. C. Josafat. D. Ocosías. Respuesta correcta, letra A. Abiam. Roboam durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. El nombre de su madre era Naama, amonita. Reinó en su lugar Abiam, su hijo. Primer libro de los Reyes capítulo 14, versículo 31. Pregunta 12. ¿Quién fue la única reina que reinó en Judá? A. Jezabel. B. Atalia. C. Candace. D. Reina de Sabá. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Atalia. 6 años estuvo escondido con ella en la casa de Jehová, mientras Atalía reinaba sobre el país. Segundo libro de los Reyes capítulo 11, versículo 3. Pregunta 13. ¿Quién recibió la visita de un ángel mientras trillaba el trigo? A. Ornán. B. Gedeón. C. Samuel. D. Eliseo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Ornán. Al volverse Ornán, que estaba trillando el trigo, vio al ángel, y los 4 hijos que estaban con él se escondieron. Primer Crónicas capítulo 21, versículo 20. Pregunta 14. ¿Qué profeta recibió una bofetada? A. Sedequías. B. Malaquías. C. Micaías. D. Ezequiel. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Micaías. Entonces Sedequías hijo de Kenaana se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por qué camino se ha ido de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Segunda Crónicas capítulo 18, versículo 23. Pregunta 15. ¿El decreto de Ciro fue el cumplimiento de la profecía de qué profeta? A. Daniel.
B. Ezequiel. C. Isaías. D. Jeremías. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Jeremías. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino, este decreto. Esdras capítulo 1, verso 1. Pregunta 16. ¿Cuál era el papel de Nehemías en el reino de Artajerjes? A. Panadero. B. Soldado. C. Consejero. D. Copero. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Copero. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces servía yo de copero al rey. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Pregunta 17. ¿Quién murió por el instrumento que pretendía matar a su enemigo? A. Amán. B. Bigtán. C. Arbona. D. Teres. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Amán. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del rey. Ester capítulo 7, versículo 10. Pregunta 18. ¿Cómo respondió Dios al Job? A. A través de un ángel. B. De un torbellino. C. En un trueno. D. A través de un profeta. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. De un torbellino. Entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino y dijo. Job capítulo 38, versículo 1. Pregunta 19. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra. ¿A qué salmo pertenece este texto? A. Salmo 23. B. Salmo 150. C. Salmo 121. D. Salmo 91. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, y más a ti no llegarán. Salmos capítulo 91, versículo 7. Pregunta 20. ¿Quién era conocida por su fuerza y sabiduría y enseñó a su hijo estas cualidades? A. María. B. Ester. C. Ruth. D. La madre del rey Lemuel. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. La madre del rey Lemuel. Palabras del rey Lemuel, profecía con que lo instruyó su madre. Proverbios capítulo 31, versículo 1. Pregunta 21. ¿En qué días aconseja el sabio a los jóvenes que recuerden a su Creador? A. De la vejez. B. De la alegría. C. De la juventud. D. De la tristeza. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. De la juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Pregunta 22. ¿Con qué animal compara el marido a su mujer en el libro de los Cantares? A. El camello. B. Yegua. C. Gacela. D. Cisne. Tiempo para pensar.
Respuesta correcta letra B, yegua. A la yegua del carro del faraón te he comparado, amada mía. Cantares capítulo 1, versículo 9. Pregunta 23. ¿De qué estaba hecha la medicina para curar al rey Ezequías? A. Uvas. B. Aceite. C. Higos. D. Almendras. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, higos. Había dicho Isaías, tomen una masa de higos y pónganla en la llaga, y sanará. Isaías capítulo 38, versículo 21. Pregunta 24. ¿Qué hombre escribió las palabras dictadas por Jeremías en un pergamino? A. Netanías. B. Sedequías. C. Baruch. D. Gemarías. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra C, Baruch. Llamó Jeremías a Baruch hijo de Nerías, y escribió Baruch en un rollo en blanco, dictadas por Jeremías, todas las palabras que Jehová le había hablado. Jeremías capítulo 36, versículo 4. Pregunta 25. ¿Cuáles son las causas de que no hemos sido consumidos según el libro de las Lamentaciones? A. El amor de Dios. B. La misericordia de Jehová. C. La sabiduría de Dios. D. La gracia de Dios. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra B. La misericordia de Jehová. Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Pregunta 26. ¿Qué orden recibió Ezequiel de Dios cuando vio el valle de los huesos secos? A. Profetizar. B. Llorar. C. Salir. D. Clamar. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra A, profetizar. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel capítulo 37, versículo 4. Pregunta 27. ¿Quién fue el rey Nabucodonosor para el rey Belsasar? A. Hermano. B. Padre. C. Tío. D. Primo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra B, padre. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Daniel capítulo 5, versículo 2. Pregunta 28. ¿Cuál es el simbolismo de la esposa infiel de Oseas? A. El pueblo de Israel que se apartó de Dios. B. La ciudad de Jerusalén. C. La iglesia cristiana. D. La nación egipcia. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra A. El pueblo de Israel que se apartó de Dios. Referencia bíblica, Oseas capítulo 2. Pregunta 29. ¿Qué pidió Joel a la gente que rasgara en lugar de sus ropas? A. Sandalias. B. Cubre. C. Corazón. D. Tendas. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra C, corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Joel capítulo 2, versículo 13. Pregunta 30.
¿Cuál era la profesión del profeta Amós? A. Agricultor. B. Alfarero. C. Boyero. D. Pastor. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Boyero. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Amós capítulo 7, versículo 14. Pregunta 31. ¿Cuál de estas ciudades antiguas se menciona en Abdías? A. Ur. B. Jericó. C. Temán. D. Canaán. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Temán. Tus valientes, Temán, serán amedrentados, y será exterminado todo hombre del monte de Esaú. Abdías capítulo 1, versículo 9. Pregunta 32. ¿Qué planta hizo Dios crecer para dar sombra a Jonás? A. Calabacera. B. Palmera. C. Cocotero. D. Higuera. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Calabacera. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás capítulo 4, versículo 6. Pregunta 33. Miqueas acusa a los profetas de su época de adivinar a cambio de ¿qué? A. Pan. B. Dinero. C. Favores. D. Oro. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Dinero. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Pregunta número 34. ¿En qué ciudad se centra la profecía de Nahum? A. Nínive. B. Jerusalén. C. Babilonia. D. Cafarnaún. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Nínive. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcós. Nahum, capítulo 1, versículo 1. Pregunta número 35. Según el profeta Habacuc, ¿de qué vivirá el justo? A. Por el amor. B. Por la gracia. C. Por la fe. D. De la esperanza. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Por la fe. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, y más el justo por su fe vivirá. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Pregunta número 36. ¿Cómo se llamaba el padre de Sofonías? A. Ezequías. B. Josías. C. Gedalías. D. Cusí. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Cusí. Palabra que Jehová dirigió a Sofonías hijo de Cusí hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías hijo de Amón, rey de Judá. Sofonías, capítulo 1, versículo 1. Pregunta número 37. ¿En qué libro de la Biblia se encuentra el siguiente versículo? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. A. Malaquías. B. Ageo. C.
Isaías. D. Oseas. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Ageo. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Pregunta número 38. Según Zacarías, ¿cuántos años estuvo el Señor enojado con Israel? A. 7 años. B. 12 años. C. 50 años. D. 70 años. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, 70 años. El ángel de Jehová exclamó, Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado enojado por espacio de 70 años? Zacarías, capítulo 1, versículo 12. Pregunta número 39. Según Malaquías, ¿qué profeta sería enviado antes de que llegara el gran día del Señor? A. Elías. B. Daniel. C. Isaías. D. Habacuc. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, Elías. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Pregunta número 40. ¿Qué preguntó el rey Herodes a los magos que venían de Oriente? A. La posición de la estrella. B. ¿Cuál era su país? C. La hora en que apareció la estrella. D. ¿Cómo se llamaba el niño? Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, la hora en que apareció la estrella. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Mateo, capítulo 2, versículo 7. Pregunta número 41. ¿Cuál era la vestimenta de Juan el Bautista? A. Pelo de camello. B. Lino fino. C. Túnica de cuero. D. Tela de saco y gris. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, pelo de camello. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Marcos, capítulo 1, versículo 6. Pregunta número 42. ¿En qué lugar del templo habló el ángel a Zacarías sobre el nacimiento de Juan el Bautista? A. A la derecha del arca. B. A la puerta del templo. C. A la derecha del altar. D. Detrás de las cortinas. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, a la derecha del altar. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Lucas, capítulo 1, versículo 11. Pregunta número 43. ¿Cuál fue el segundo milagro de Jesús? A. Curar a un paralítico. B. Convertir el agua en vino. C. Multiplicar los panes. D. Curó al hijo de un noble. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Curó al hijo de un noble. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Juan, capítulo 4, versículos 53 y 54. Pregunta número 44.
¿Cómo se llamaba la mujer que se convirtió en Atenas por la predicación de Pablo? A. Lidia. B. Dámaris. C. Priscila. D. Eva. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Dámaris. Pero algunos de los que se le habían juntado, creyeron, entre ellos, Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hechos, capítulo 17, versículo 34. Pregunta número 45. Según Pablo en Romanos, ¿qué nos lleva al arrepentimiento? A. La benignidad de Dios. B. El reconocimiento. C. La fe. D. La palabra de Dios. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, la benignidad de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos, capítulo 2, versículo 4. Pregunta número 46. ¿Es sufrido? ¿Es benigno? ¿Tiene envidia? ¿O es jactancioso? ¿No se envanece? ¿A qué se refiere Pablo? A. Al perdón. B. Al corazón. C. La amistad. D. El amor. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Amor. El amor es sufrido, es benigno, o el amor no tiene envidia, y el amor no es jactancioso, no se envanece. Primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. Pregunta número 47. ¿A qué yugo desigual nos manda Pablo que no nos atemos? A. Con los judíos. B. Con los gentiles. C. Con los incrédulos. D. Con los más viejos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Pregunta número 48. ¿Quiénes serán considerados los pilares de la Iglesia? A. Jacobo, Cefas y Juan. B. Pablo y Silas. C. Pablo y Bernabé. D. André, Mateo y Lucas. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, Jacobo, Cefas y Juan. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Pregunta número 49. En Efesios, Pablo dice que el avaro es igual que él. A. Necio. B. Idólatra. C. Glotón. D. Soberbio. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, idólatra. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios, capítulo 5, versículo 5. Pregunta número 50. ¿Qué cosas quería Pablo que aprobaran los filipenses? A. Las amistades. B. Las oraciones. C. Las celebraciones. D. Lo mejor. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, lo mejor.
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Pregunta número 51. ¿Cuál era la relación entre Bernabé y Marcos? A. Hermanos. B. Tío y sobrino. C. Cuñados. D. Padre e hijo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, tío y sobrino. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones, si va a visitaros, recibidlo. Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Pregunta número 52. En la evangelización de Tesalónica, los predicadores estaban dispuestos a ofrecer, además del Evangelio, A. Sus propias vidas. B. Sabiduría. C. Salud. D. Su tiempo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Sus propias vidas. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Pregunta número 53. ¿Qué recomienda Pablo a alguien que no trabaja? A. Que empiece a trabajar. B. Que se vaya. C. Que no coma. D. Comer mucho. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, que no coma. Y cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Pregunta número 54. ¿A quién reconoce Pablo como el mayor de los pecadores? A. Himeneo. B. Alejandro. C. Barrabás. D. A sí mismo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, él mismo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Pregunta número 55. ¿Qué dos cosas le pidió Pablo a Timoteo que trajera de la casa de Carpo? A. El capote y los libros. B. La espada y el manto. C. Las gafas y la linterna. D. Los libros y la lupa. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, la letra A, el capote y los libros. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Pregunta número 56. ¿A qué pueblo llamaban, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos? A. Judíos. B. Árabes. C. Cretenses. D. Romanos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, cretenses. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Tito, capítulo 1, versículo 12. Pregunta número 57. En la carta a Filemón, ¿Pablo intercede por quién? A. Onésimo. B. Dimas. C. Filemón. D. Timoteo. Tiempo para pensar.
Respuesta correcta. Letra A. Onésimo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Filemón, capítulo 1, versículo 10. Pregunta número 58. En Hebreos, se menciona que el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida debido a A. Envidia. B. Intriga. C. Incredulidad. D. Falsedad. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra C. Incredulidad. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos, capítulo 3, versículo 19. Pregunta número 59. ¿Quién, según Santiago, se jacta de grandes cosas? A. El impío. B. La cabeza. C. Los gentiles. D. La lengua. Tiempo de pensar. Respuesta correcta. Letra D. La lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago, capítulo 3, versículo 5. Pregunta número 60. ¿Qué recomienda Pedro a la Iglesia en relación con la institución humana? A. Hacerles frente. B. Someterse. C. Condenar. D. Apoyar. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra B. Someterse. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Pregunta número 61. Según Pedro, ¿quién escribió cosas difíciles de entender? A. Juan. B. Jesús. C. Lucas. D. Pablo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra D. Pablo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, y como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Pregunta número 62. Al que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, Juan lo llama A. Mentiroso. B. Engañador. C. Abogado. D. Corrupto. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra A. Mentiroso. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Pregunta número 63. ¿Qué debes hacer con alguien que viene predicando otra doctrina? A. Hablar con él. B. No recibirlo. C. Expulsarlo. D. Escuchar e ignorar. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra B. No recibirlo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis, bienvenido. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10. Pregunta número 64. Juan dice que Diótrefes, entre otras cosas, tenía por costumbre hablar. A. La verdad. B. Profecías. C. Mentiras. D. Palabras malignas. Tiempo para pensar.
Respuesta correcta, letra D, palabras malignas. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Pregunta número 65. Judas se identifica al principio de la carta, y menciona a su hermano, que es A. Pedro. B. Gallo. C. Jacobo. D. Lázaro. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, Jacobo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas, capítulo 1, versículo 1. Pregunta número 66. ¿Cuál de las alternativas contiene una iglesia que no se menciona en el libro de Apocalipsis? A. Efeso y Esmirna. B. Filadelfia y Corinto. C. Tiatira y Sardis. D. Pérgamo y la Odisea. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Filadelfia y Corinto. Cuéntanos en los comentarios cuántas preguntas has acertado. Echa un vistazo también a los demás videos del canal, seguro que te gustan. No olvides darle like y suscribirte al canal. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.